Pues este cántico nos enseña el contraste que hay entre la falta de confianza de Judá en momentos de cautiverio y los resultados de esta. Repito, este pasaje nos enseña el contraste que hay entre la falta de confianza de Judá en momentos de cautiverio y los resultados de esta desconfianza. Y es en contraste a la confianza del siervo escogido en momentos de dolor, tristeza, parecidos a los que atravesaría Judá. Entonces, vamos a ver el contraste entre la confianza del siervo escogido en momentos de dolor, tristeza, parecidos a los que iba a atravesar Judá, pero en comparación o en contraste a la falta de confianza de este pueblo. El doctor S. Lewis Johnson menciona acerca de este hermoso capítulo lo siguiente, y cito: el capítulo 50 es una imagen vivida de la gloria de la fidelidad imponente de Dios, y también es una imagen vivida de la tragedia de la incredulidad. Israel es el objeto de uno, el objeto de su fidelidad omnipotente, e Israel es el sujeto del otro, la tragedia de la incredulidad. Fin de la cita. Así que en este hermoso pasaje que vamos a estudiar esta mañana en Isaías 50, vamos a estudiar, hermanos, dos ejemplos de confianza en Dios y sus resultados. Dos ejemplos de confianza en Dios y sus resultados que te ayudarán a evaluar y reforzar tu confianza en Dios. Dos ejemplos de confianza en Dios y sus resultados que te ayudarán a evaluar y reforzar tu confianza en Dios. ¿Cuáles son estos dos ejemplos? Número 1, la falta de confianza de Israel y sus resultados. Esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 3. La falta de confianza de Israel y sus resultados. Y número 2, la fuerte confianza del siervo y sus resultados. Isaías 50, versículos 4 al 11. Así que vamos a ver por un lado esta falta de confianza del pueblo y sus resultados, pero en contraste también vamos a ver la fuerte confianza del siervo y también los resultados que hay en esa confianza. Así es que vamos a desarrollar entonces nuestro pasaje. Si ya está conmigo, quédese ahí en Isaías 50 en su Biblia, Isaías 50, y vamos a comenzar a darle lectura. Vamos a ver lo que dice el versículo 1, hermanos. Dice el versículo 1 y su santa palabra: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Así que vamos a hacer ahí una pausa con esta primera frase del versículo 1 y vamos a hacer una pequeña oración para poner esta prédica en sus manos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. No queremos hacerlo, Señor, sin antes poner este tiempo en tus preciosas manos para que tú nos hables, Señor. Para que sea tu palabra explicada y aplicada de una manera correcta, la que sea, Señor, la que nos transforme. Ayuda a mis hermanos y dales entendimiento, concentración, Padre, allí en el lugar donde se encuentran. Que no haya nada más importante que tu palabra en este momento. Y a mí, Señor, dame la diligencia. Dame la habilidad, Señor, para poder enseñarles de una manera clara y sencilla, a fin de que ellos puedan entender tu palabra y entender también la manera en que tú quieres que ellos la apliquen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, dice la primera frase entonces: así dijo Jehová. Este discurso comienza con otro anuncio de que esta es la palabra que Dios le ha dicho al profeta. Y por eso la frase tan contundente: así ha dicho Jehová. ¿Y qué es lo que dice Jehová? Hace dos preguntas agrupadas en una misma idea. Y la primera pregunta de Dios es: si Dios ha abandonado y olvidado a su esposa del pacto de Israel. ¿Dios ha abandonado? ¿Ha olvidado a su esposa del pacto de Israel? Aquí la madre, en esta primera pregunta, hermanos, si usted ve, dice: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? Aquí la madre
Se refiere a la nación y los hijos son sus habitantes, situación que se menciona en Isaías 49:14. Así que la madre aquí ilustrada es la nación de Israel y los habitantes de esta nación son sus hijos. Y por eso pregunta a Dios, ¿Dios ha abandonado y olvidado a su esposa del pacto de Israel? Y aquí se refiere a una carta de corte que un esposo daba a una esposa a la cual enviaba lejos y con la cual se oficializaban en la ley los divorcios en Israel. Aunque la información detallada sobre el proceso de divorcio en Israel en este momento es muy incompleta, se está leyendo y escuchando la carta a través del profeta, el libro, perdón. Tanto Deuteronomio 24:1 al 4, en relación a un matrimonio de dos personas, como Jeremías 3:6 al 8, en relación a la relación de Dios y las 12 tribus divididas, mencionan la práctica, escucha hermano, de entregar un documento escrito a una esposa divorciada. Vea lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Pero si usted nota, esta carta se la va a entregar en su mano, es literalmente una carta. Y entonces, ¿qué? La despedirá de su casa. Versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, hasta para la libertad de esta mujer, también era importante este documento. Número 3, o versículo 3. Pero si la aborreciera este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, hasta era para protección para la mujer, ¿ya se dio cuenta? Entonces, el hombre que tal vez le había dado por primera vez una carta de divorcio y después quería volver a tomarla como mujer, se lo impedía esta carta. Jeremías, en relación a Dios y su relación con las 12 tribus, vea lo que dice Jeremías 6 al 8. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Hablando de las 12 tribus. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Se recuerda? 10 tribus Israel, 2 tribus Judá. Chicos, se están quedando sin batería. Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también ella fornicó. Hermanos, esta es entonces una manera simple de demostrar, escuche esto, que Dios no ha rechazado al pueblo de Judá, ya que Dios señala la falta de un documento de divorcio. Como nadie podría producir dicho documento, uno debe concluir que la relación de Dios con su pueblo no ha terminado desde el punto de vista de Dios, que es lo más importante. Él continúa siendo fiel a la infiel. La segunda pregunta profundiza en otra posible explicación que se podría tener para explicar la relación tensa entre Dios y su pueblo. Vea usted lo que continúa diciendo el versículo 1. Entonces, la primera parte que nos enseña es, no hay documento. Yo no me he divorciado de ti, les está diciendo Dios. Pero vea lo que dice la segunda pregunta. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Si un hombre tenía una deuda severa, podría vender a sus hijos, o a su esposa, o a sí mismo como esclavo a un acreedor. Y esto lo podemos ver en Éxodo 21:7, Levítico 25:25, Segunda de Reyes 4:1 y Nehemías 5 del 1 al 5. Pero por tiempo, usted anótelo, te lo repito, Éxodo 21:7, Levítico 25:25, Segunda de Reyes 4:1, Nehemías 5 del 1 al 5. Pero solo vamos a ver Éxodo 21:7.
Vea lo que dice: y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Segunda de Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sí sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Estos 2 ejemplos nos recuerdan entonces que muchas veces, hermanos, se daba por prenda alguna deuda, se pagaba alguna deuda con la esposa, los hijos, o el deudor se iba como esclavo. Entonces, esta segunda pregunta, aquí se le pregunta a Israel, a la audiencia, sobre la explicación hipotética de que Dios vendió a su pueblo, a un acreedor, por una deuda que tenía. Entonces el pueblo aquí no solamente está diciendo Dios se ha divorciado de nosotros, porque era lo que iban a decir posteriormente. Recuerde que Isaías está profetizando ya cuando estuvieran cautivos. No solamente iba a decir eso, sino también iba a decir: Dios nos ha vendido. Alguna deuda que Él tenía y Él nos ha puesto. O sea, fíjense qué ridículo. Pero esto era lo que ellos preguntaban. Y estas preguntas retóricas están diseñadas para demostrar exactamente lo contrario de lo que se insinuó en la pregunta. O sea, Israel está insinuando esto, pero escuche esto, hermano. El problema entonces en la relación entre Dios e Israel no está relacionado con ninguna cosa negativa que Dios haya hecho. ¿Ya lo vio? O sea, ni Dios se divorció, ni Dios los vendió, pero ellos piensan así. Hay algunos intérpretes que concluyen que sí llega un periodo donde Dios se divorció de su pueblo, y es cuando fue exiliado a Babilonia. Y estos intérpretes dicen: no, sí se divorció y por eso los entregó. Sí, había la deuda y por eso los entregó. Pero esto es incorrecto. Esta interpretación negaría las buenas noticias que presenta este mensaje de Isaías 50. Legitimaría esta queja contra Dios y dirían: ahí está, es cierto, porque los envió a un exilio, por lo tanto, se divorció de ellos o los vendió, pero esto es incorrecto, hermanos. Sin embargo, entonces el punto real del pasaje es el mensaje positivo de que Dios no los ha abandonado, olvidado o vendido. Él sigue fiel a la nación infiel. Y aquí vemos el amor que Dios le tiene a esta nación infiel. Dios a continuación le va a decir a su pueblo qué es lo que está pasando en realidad. Continúe conmigo leyendo el versículo 1. Dice el versículo 1: he aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Esta parte comienza con un he aquí, un gen en hebreo que significa: mira, pon atención a lo siguiente. El verdadero problema en la relación entre Dios y su pueblo siempre fue debido a sus elecciones rebeldes, deliberadas, y a su iniquidad, a su pecado. El pecado de Judá fue el que propició una separación, hermanos. No divorcio ni que los haya vendido, una separación entre Dios y su pueblo. Y por eso la gente fue enviada a soportar tiempos de pruebas. Dios los envió. Las tribulaciones pasadas de Israel fueron la disciplina justa de Dios a sus hijos. Ellos, hermano, no estaban destinados a destruir la relación que tenían con Dios. Dios quería humillarlos y devolverlos a sí mismo. Y para hacerlo continúa hablando, y lo hace por medio de preguntas. Véalas conmigo en el versículo 2. Dice el versículo 2: porque cuando vine, no hallé a nadie. Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso no se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar?, dice el Señor. Entonces lo que dice Dios aquí es que les va a explicar el por qué su relación está deteriorada. Es el pecado. Pero ahora les va a comprobar que el pecado ocasionó algo en ellos. Y dice: ¿por qué cuando vine no haya nadie y cuando llamé nadie respondió? Dios hace estas preguntas, hermano, para llegar al corazón del problema, para hacer que la audiencia reflexione más profundamente sobre la verdadera razón de las pruebas y dificultades pasadas. Dios pregunta por qué ninguno de ellos le respondió cuando vino y los llamó. Esta línea de preguntas pone la verdadera culpa a los pies de la gente, porque Dios estaba presente
porque les dice, yo vine. Y no solo eso, sino que Dios también llamó, indicando un deseo de tener una relación. ¿Ya lo vio? Esto sugiere que Dios ha estado listo durante mucho tiempo para hablar con ellos y trabajar en su nombre, pero dice, no había nadie. Nadie que estuviera dispuesto a admitir la pecaminosidad, su propia pecaminosidad, porque ese fue el llamado y a eso vino. No estaban dispuestos a venir a hablar con Dios al respecto para restaurar su relación rota. Entonces, hermanos, aquí los comentaristas coinciden en que este venir y llamar de Dios fue de muchas maneras. Primero, cuando Él caminó con el pueblo durante el desierto, cuando los libera de Egipto, cuando estuvo en una nube, en una columna de fuego, en una comunión plena con ellos. Pero también los comentaristas acertadamente, hermano, dicen que cuando vino y cuando habló y cuando llamó, fue a través de los muchos profetas, escuche, los muchos profetas que hablaban en nombre de Dios y a los cuales este pueblo no les hacía caso. Se burlaban de ellos, los perseguían, los mataban. Y también se va a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque cuando el Señor Jesucristo cambió su discurso y dejó de hacer milagros, señales, maravillas, dejó de alimentar. Y cuando hablaba fuerte, la gente empezó a darse la vuelta. Se empezaron a ir, ya no veía a nadie el Señor Jesucristo al grado de decirle a sus discípulos, ¿también ustedes se van a ir? No había nadie. La siguiente pregunta que hace es, ¿por qué no respondieron? Regresa al versículo 2, perdón. Dice, porque cuando vine no haya nadie y cuando llamé, nadie respondió. ¿Por qué nadie respondió? Nuevamente, Lewis Johnson afirma que esta pregunta puede ser el recordatorio de Dios de todos los profetas que habían alertado a Israel a arrepentirse y volteara su rostro a Dios. Y él mismo responde con preguntas afirmando en ellas que no lo conocían verdaderamente. Y escucha, hermano, por eso dudaban de él. Fue porque pensaron que Dios no los escucharía o porque su poder, o sea, esto es humano, dice ahí, era demasiado corto para liberarlos. Liberarlos es pedut en hebreo, que significa redimir o pagar el precio por ellos. Ellos pensaban que Dios no podía, no tenía el poder para redimirlos. Si este fuera el caso, es evidente que la gente realmente no sabía mucho acerca de la naturaleza de Dios. Pero esto, hermano, no porque Dios no se manifestara en la naturaleza, sino porque ellos rechazaban continuamente verlo en la naturaleza, a pesar de que Él siempre lo hacía a través de esto. Si usted recuerda, también Jesús manifestaba su deidad continuamente en la naturaleza, que tenía control en ella. Después de estas preguntas, Dios las responde inmediatamente, verso 2 y 3. Vea lo que dice, lo que falta del versículo 2, Isaías 52. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Versículo 3, visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. La segunda respuesta de Dios comienza como la primera respuesta a las primeras dos preguntas, véalo. Dice, con el gen, que en hebreo significa otra vez, mira. ¿Qué hay que mirar o ver ahora? Que Dios tiene el poder simplemente de pronunciar una palabra de reprensión y el mar y los ríos se secarán. Luego todos los peces morirán y comenzarán a apestar. Vea el poder sobre la naturaleza. Dios también puede, dice el verso 3, oscurecer el cielo con su poder. Esto afirma que Dios tiene el poder de lograr cualquier cosa que decida hacer. Y escuche, y esto es muy importante, hermanos, no le falta capacidad para escuchar a su gente o salvarla. Si Él puede hacer esto con el mar, con los ríos, con los peces,
¿Le faltará capacidad para escuchar a su gente o salvarla? Algunos comentaristas dicen que estas afirmaciones podrían llevar a los israelitas a recordar cómo les contaban cómo él abrió el mar rojo para que pasaran en seco y que escaparan de los egipcios. Si esta generación no lo había visto, sus generaciones, sus antepasados les contaban cómo lo había hecho Dios. Pero vamos más allá, hermanos, y creemos que es más factible por el texto que no nos indica estas afirmaciones directas. Lo que sí creemos es que estas afirmaciones llevarían a los israelitas a no solo recordar dicho evento, sino muchos otros, como bien lo comenta el pastor MacArthur, y cito: Dios preguntó por qué nadie estaba dispuesto a creerle y obedecerlo, a pesar de que todos habían visto su poder redentor en Egipto. Cuando él secó el mar rojo, Éxodo 14:21, abrió el río Jordán y lo volvió tierra seca, Josué 4:23. O mató los peces en Egipto, Éxodo 7:18-21. El poder de Dios para redimir era irrefutable, Isaías 59:1. Y él lo había demostrado, escuche, mediante la liberación de Egipto con muchos milagros, fin de la cita. Esto, dice el pastor MacArthur, además de este relato, sus siguientes generaciones seguían viendo el poder de Dios. ¿Pero por qué no confiaban en Dios? Respuesta, hermano, por el pecado. Por el pecado. El pecado hacía que ellos no confiaran en Dios, a pesar de ver en sus propias vidas los milagros, a pesar de ver que Él estuvo y nunca los había abandonado. El pecado entonces había abierto una brecha entre Dios y su pueblo. Pero esto no era responsabilidad de Dios, que seguía fiel y se los acaba de decir. Él tiene la disposición de manifestar misericordia en el momento que su pueblo así lo requiera y lo buscara sinceramente y arrepentido. En pocas palabras, hermanos, en el momento en que este pueblo pusiera su confianza en Dios. Pero tristemente ellos no habían respondido en confianza a causa de su pecado. Aquí vemos entonces, en primer lugar, la desconfianza de este pueblo. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto, amados hermanos? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy, al ver la falta de fe, de confianza de este pueblo en Dios? En primera instancia, este pasaje presenta garantías reales a las personas que sienten que Dios los ha olvidado o los ha abandonado. Tal vez es tu caso hoy aquí o en el lugar donde nos escuchas, donde nos ves. O más aún, hermanos, escucha, tal vez este será tu caso en algún momento que está por venir. Recuerda que el exilio no había llegado a Judá y ellos menospreciaron esta profecía. El aislamiento actual traerá pruebas grandes a nuestra fe. Pero aunque las circunstancias de una persona puedan parecer bastante difíciles o desesperadas en ciertos momentos, escucha, existen razones para poner la esperanza y confianza en Dios. Estas promesas y afirmaciones de salvación argumentan que las personas pueden mirar al futuro con esperanza. Es menos probable que Dios olvide a sus hijos que una madre a su hijo lactante, y hoy más. Porque entre el aborto y las madres que abandonan a sus hijos, que antes no pasaba, escucha, hermanos, es menos probable que Dios te olvide a ti como su hijo que una madre a su hijo lactante y que lo abandone. No es probable. Y hermano, si tú ves casi imposible que una madre haga eso, Dios jamás lo hará contigo. Repito, Dios jamás lo va a hacer contigo. Dios no se ha divorciado de ti. Hermano, Dios no le debe nada a nadie ni te ha ofrecido como pago si te sientes abandonado y olvidado por Dios. Es el pecado que muchas veces nos hace pensar así. Es el pecado que te hizo llegar a este tipo de pensamientos. En otras palabras, hermano, Dios sigue siendo fiel. Persona que nos oyes por primera vez, Dios es siempre fiel. Y al igual que Israel,
Muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado porque cuando vino no te halló, porque cuando te llamó no respondiste. Y aquí nos vamos a las veces que hemos menospreciado el ser expuestos a su palabra de distintas maneras. En tu tiempo devocional, en estudios, en predicaciones que escuchas. Este mismo momento puede ser despreciado por ti. Y puede recordártelo Dios como el día que vino y no te halló, el día que habló y no estuviste. Y de ahí nuestro pensamiento de que Dios nos ha abandonado. Pero escucha, como lo vemos en este pasaje, sigue fiel y te llama a arrepentirte, te llama a tener una relación contigo, pero escucha, hermano, en sus términos, no en los tuyos como Israel lo quería hacer. Si tú quieres tener una relación con Jesús, tiene que ser en sus términos y que nos lo deja claramente escrito en su palabra. No eres tú quien dictamina. Recuerda que Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa maldad acumulada es la que no nos permite ver que Él sigue ahí y que no se ha divorciado de nosotros, que no nos ha abandonado, que no nos ha vendido. El pecado, hermano, amigo, que nos escuchas, hace que pensemos equivocadamente de Dios, como dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, y nos pasa recurrentemente, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice Santiago, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Una ilustración práctica de nuestra vida, hermano. Nosotros no podemos decir que Dios nos pone tentaciones, porque lo vemos claramente, sino es nuestra propia concupiscencia. Cuando ésta nos atrae y nos seduce, que nosotros tomamos la decisión de concebir esa idea, ese pensamiento, y darle luz en una acción, en una palabra, en una mala decisión. Y no solo pensamos esto equivocadamente de Dios, sino también, escucha hermano, desconfiamos que Él tiene el poder soberano para rescatarnos de cualquier situación problemática si está en sus propósitos hacerlo. Desconfiamos que Él tiene el poder soberano para rescatarnos de cualquier situación problemática si está en sus propósitos hacerlo. Pensamos que Dios no puede. Se nos olvida, hermano, que Él es grandioso, que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia y Él tiene poder, escucha esto, para cambiarla, destruirla por completo o para fortalecernos a través de pasar por ella, sostenidos de su mano, de su poder. Hermano, recuerda las veces que te ha sostenido. Hermano, como Él se lo decía a Israel, hoy te lo dice a ti. Recuerda las veces que ha obrado de manera poderosa en tu vida. Él puede hacerlo, hermano. Él puede hacerlo. Los resultados de no confiar en Él van a ser desastrosos. Muchos han tenido que pasar las duras consecuencias de su desconfianza en Dios y de su propia confianza en ellos. Han tomado malas decisiones. Y hermano, es difícil muchas veces volver a ganarse la confianza, no solo de las personas, sino la confianza que podemos depositar en Dios. A veces lo intentamos, pero es muy difícil. Pero algo que te puede animar esta mañana es que recuerdes que Dios sigue fiel. Dios sigue fiel. Que si bien es cierto que nos ha disciplinado, también sigue siendo fiel. Nos pasa cuando discutimos con un ser amado. Hay una separación que se ve y se siente, ¿no es cierto?
No podemos estar en paz si fallamos o nos fallan. Se siente la misma separación. Pero en relación a Dios, que es perfecto, es nuestro pecado el que hace que perdamos la confianza en Él. Pero Él no ha fallado. Recuérdalo esta mañana. Él sigue sin fallar. Hermano, que el pecado no haga que tengas falta de confianza en Dios. Aparta de ti el pecado. Si tú esta mañana te das cuenta, hermano, que tu confianza en Dios ha disminuido, que tu confianza en Dios es nula, hermano, seguramente hay pecado acumulado en tu vida. Hay pecado acumulado en tu vida y es necesario erradicarlo. Por eso es que no confías en Dios, en la provisión que Dios va a tener en medio de esta pandemia, en la provisión que Dios va a tener en medio de esta pandemia. Aunque has acudido tal vez a la palabra de Dios, no has dejado de leer, no has dejado de escuchar prédicas, no has dejado de estar expuesto a su bendita palabra, sigues sin confiar en Dios. Escucha, porque hay pecado en ti. Te has rebelado a Dios, estás desobedeciendo a Dios. Y por eso no llega la confianza reflejada en gozo, reflejada en alabanza a Dios aún en medio de nuestro encierro. Revisa en tu corazón. Así que por un lado la desconfianza a muchos los va a llevar a no estar leyendo, a no estar orando. Pero a muchos otros esa misma desconfianza se va a ver reflejada en que a pesar de que lo estés haciendo, por costumbre, por hábito, si no estás obedeciendo a Dios, si estás siendo rebelde a Dios, la desconfianza es la misma que los que no leen. Pero una palabra de consuelo para ti esta mañana. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando al pendiente de ti. Y quiere recordártelo esta mañana. Eres tú el que se ha separado. Eres tú el que no confía a causa de tu pecado. Ya vimos entonces la falta de confianza de Israel. Y ahora en segundo lugar vamos a ver lo que nos quede de tiempo. La fuerte confianza del siervo y sus resultados. Isaías 50 del 4 al 11. Después de un abrupto final del punto anterior, sin mucha presentación, de repente el lector escucha la voz de un discípulo, escucha hermano, de un discípulo obediente de Dios, que finalmente se identifica como su siervo. Eso lo puede ver usted en Isaías 50:10. La mayoría de los comentaristas identifica esto como el tercer poema del siervo, Isaías 50 del 4 al 11. Similar a Isaías 42, 1 al 13 que ya estudiamos, a Isaías 49, 1 al 13 que también ya estudiamos, en el que el siervo mismo describe sus experiencias de permanecer fiel a las instrucciones de Dios. Entonces, Isaías 42, 1 al 13, la presentación del siervo escogido de Dios. Isaías 49, 1 al 13, la misión del siervo escogido de Dios. Y ahora estamos viendo la confianza del siervo escogido de Dios. La sujeción que resulta en confianza del siervo de Dios. La mayoría, hermanos, de los comentaristas entonces dicen que aquí Dios nos va a mostrar la sujeción del siervo escogido, que reditúa en una confianza plena en su Padre. No hay duda entonces de que quien habla en esta parte de nuestro pasaje es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver entonces es el contraste entre la desconfianza de Israel y la confianza de este siervo. Esta fuerte confianza del siervo la manifiesta de varias maneras que a continuación iremos mencionando al escudriñar el pasaje. La primer marca de esta fuerte confianza del siervo de Dios la vemos, escucha hermano, en su obediencia a su preparación para la prueba. Su obediencia en su preparación para la prueba. Podríamos añadir en medio de la difícil prueba. Y esto lo vemos en los versículos 4 al 6. Vean lo que dicen. Primeramente el 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.
El que se presenta al comienzo de este poema es un discípulo de Dios Padre. Es este siervo glorioso, nuestro Señor Jesucristo, que se presenta como un discípulo de su propio papá. El siervo reconoce plenamente que su papel de ser instruido fue un regalo que el soberano Señor le dio para soportar y cumplir su tarea. Vea cómo comienza el versículo 4. Jehová el Señor, Jehová, Yahvé, el autoexistente, el todopoderoso Señor, Adonai. Este fue el que le dio lengua de sabios. Dice me dio, ¿ya lo notó? Es como cuando vimos en 49:2 que le dio boca como una espada afilada. Pero aquí es una lengua que está bien informada sobre lo que debía de decir y bien equipada para decirlo persuasivamente, con amor, con sabiduría. Este equipamiento divino le permitió saber cómo usar su lengua con compasión. Por eso es que dice ahí, para sostener a los que estaban cansados y ansiosos de una buena palabra de Dios. Esta capacidad de sostener al cansado a través de su discurso se mejoró. Escucha, hermanos, ¿por qué? Porque dice ahí, porque Dios despertó al siervo a una acción cada mañana. Literalmente dice, Dios despertó su oído para que pudiera escuchar lo que Dios estaba diciendo, al igual que un buen discípulo escucha e internaliza lo que dice su maestro. En contraste a eso, Israel, cuando Dios lo llamó para que lo escuchara, para que aprendiera de él, para que aprendiera de sus enseñanzas, vea cómo reaccionó Israel. Isaías 48, 16 al 18. Este es un llamado de Dios a Israel. Vea lo que dice. Acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Vea lo que les dice. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Este nos dice que el pueblo no escuchó. No se dejó enseñar por Dios. Porque si no, su paz fuera como un río y su justicia como las ondas del mar. El versículo 4, hermanos, si lo volvemos a ver, dice, para saber hablar palabras al cansado. Vea lo que dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga, Shema, para que yo pueda estar atento como los sabios, dice ahí, para que oiga como los sabios. Este es un oír inteligente, no el solamente estar tal vez como se está en las congregaciones escuchando las prédicas, pero con la mente en otro lado, ¿no es cierto? O cuando se está en los devocionales estudiando y uno está haciendo todo menos con un oído inteligente. Aquí dice, para que oiga, Shema, oído inteligente, como los sabios. Y aquí tristemente, hermanos, muchos que se atreven a jactarse porque leen a diario, porque están saturados de prédicas, no tienen este oído como los sabios, o este oído inteligente para oír a su maestro. Esta capacidad de sostener al cansado dice que es cada mañana, hermanos. Esto nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que en diferentes pasajes del Nuevo Testamento dice que se levantaba muy de mañana, aun cuando estaba oscuro. ¿Cuántos de ustedes que ahorita no están yendo a trabajar? No, a lo mejor no es la mayoría, pero ¿cuántos de ustedes que sí están en su casa tienen la oportunidad de levantarse temprano, pero piensan que es oportunidad de levantarse más tarde? Es levantarse cada mañana con un oído inteligente. Dice que el Señor se separaba de las multitudes para ir a aprender de su Padre. Hermano, esa es la actitud que tú tienes. ¿Sabes por qué Jesús podía confiar
para todo lo que vamos a ver a continuación? Porque estaba preparado, enseñado por Dios mismo, pero él tenía la disposición de querer ser enseñado. Porque Dios despertó él un oído para oír cada mañana. Y él tenía un oído como los sabios, para oír como los sabios. Vea lo que dice ahora el versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y vea, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí el comportamiento de este siervo precioso, nuestro Señor Jesucristo, también está en contraste con el resto de Israel, porque él respondió positivamente y escuchó lo que Dios dijo. Y hermanos, esto se debe a que Dios, dice ahí, abrió sus oídos para poder escuchar. Pero los israelitas se negaron a escuchar porque sus oídos no estaban abiertos. Así que Israel se rebeló. Pero el siervo de Dios dice aquí, y yo no fui rebelde, no se rebeló. Este siervo no dio la espalda a los planes de Dios para él, sino que enseñó fielmente a los cansados. Solamente lo que Dios dijo, hermanos. Vean lo que dice Juan 7, 14 al 16. Anótelo, yo se lo leo. Vea cómo este siervo solo hablaba lo que le dijo su padre, lo que le enseñó su padre. Juan 7, 14 al 16. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué hacía? Enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vean lo maravilloso de este discípulo, de este aprendiz de Dios mismo. No hablaba lo que a él se le ocurría. No hablaba con elocuencia para decir lo que su padre no le había enseñado. Esta obediencia en su capacitación y preparación tenía un propósito divino, el cual era que el siervo, escucha hermano, mostrara a todos los que lo vieron en la tierra su confianza en Dios a pesar de lo que iba a enfrentar. Vea otro pasaje maravilloso que vi esta mañana y no quiero dejar de compartírselo. Juan 8 a partir del versículo 26. Allí en Juan 8 dice que Jesús estaba en el monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, dice el capítulo 8. Pero después se encuentra con la mujer adúltera, después es cuando pronuncia las palabras de yo soy la luz del mundo, y ahora se encuentra ahí en una discusión con los escribas y con los fariseos. Pero vean lo que dice ahí en el versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero vea hermano, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que fui a aprender mañana tras mañana. 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y vea el 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Se darán cuenta cuando se ha levantado que yo soy. O sea, Dios, Él es Dios mismo. Pero en su humanidad se dejó enseñar por el Padre. Se dejó discipular por el Padre. Y esto redituaba en una fuerte confianza en su papá porque lo conocía. Y entonces lo estaba preparando para enfrentar algo tremendo, hermanos. Vea lo que dice el versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mejillas a que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Este versículo brinda información adicional sobre los problemas que el siervo encontró cuando su audiencia, hermano, rechazó su ministerio. El texto no identifica específicamente a aquellos que se oponen a él, pero alguien lo estaba
Dice ahí, di mi cuerpo a los heridores. En el hebreo es naká, que significa golpear con la mano. Di mi cuerpo para que lo golpearan con la mano. No solo lo golpeaban, sino le mesaban, que significa sacando o arrancando la barba desde la raíz de la hebrea marat. Literalmente, le arrancaban la barba con las manos. Y esto lo hacían burlándose y escupiéndole, que es la palabra traducida como esputos. Entonces esta palabra significaba literalmente que hacían esto y que coloquialmente le escupían las flemas en su cara. Esto era para lo que estaba preparado por su obediencia y su preparación al lado del Padre, hermanos. La golpiza puede estar relacionada con el castigo que uno recibe cuando lo arrestan por un delito. Burlarse y escupir son signos de falta de respeto, pero la extracción de la barba rara vez se menciona como un castigo y sin embargo él lo padeció. Hermanos, en pocas palabras, lo que le hacían era inhumano, era brutal. Pero escuche, él estaba confiado en su preparación, en su discipulado, en su relación íntima y plena con Dios Padre. La reacción de este siervo es asombrosa, ya que voluntariamente se permitió, porque dice literalmente, para sufrir este abuso degradante. En medio de este abuso, hermanos, parece que no hay gritos de inocencia. No vemos al Señor gritando en ninguno de los evangelios, yo soy inocente, ¿por qué me lastiman de esa manera? No hay lamentos, ni llantos, ni ningún llamado a Dios para vengarse de sus perseguidores. Por el contrario, acepta este maltrato y no esconde su rostro para evitarlo o protegerse de tal abuso. ¿Pero por qué podía sufrir todo esto? Por su obediencia al oír cada mañana palabras de Dios y así estar listo con su boca para hablar con sabiduría. Y porque también oyó el plan perfecto de Dios y cumplía fielmente la voluntad soberana de Dios a la que se sometía. En el versículo 5, algunos comentaristas, y lo voy a comentar, indican, y voy a regresar ahí rápidamente, cuando dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Ellos lo ilustran de una manera maravillosa que no quiero perder de vista esta mañana, hermanos. Este me abrió el oído es diferente a cuando él dice, me hacía escuchar, oír, que yo oyera como sabio. Y aquí la palabra en hebreo es literalmente perforar el oído. Pero ¿se acuerda cuándo se perforaba el oído? Cuando un siervo hebreo, después de estar 7 años como esclavo, tenía la oportunidad de retirarse de su patrón, de su dueño. Pero si él decidía, hermanos, quedarse, había un rito en donde le era perforada la nariz, la oreja, lo que indicaba que él voluntariamente, después de esos 7 años forzosos que tenía como hebreo, después del 7º año él era libre. Pero si decidía quedarse, le perforaba la oreja como una señal de que voluntariamente se quedaba como esclavo. Y eso es lo que nuestro Señor nos está enseñando. Que Él voluntariamente se entregó, que Él voluntariamente se entregó a todo lo que le estaba pasando y dice, y no fui rebelde, ni me volví atrás. No hubo un momento, hermanos, no hubo un momento, aunque muchos enseñaran que en Getsemaní fue un momento en donde el Señor se quiso echar para atrás. No, aquí dice, ni me volví atrás. Ahí era tristeza por el pecado, era una agonía de dolor, de tristeza por el pecado. Pero nunca, hermanos, cobardía ni miedo. Entonces, por eso es que estaba soportando esto. Vea cómo se cumplió esto de que lo iban a maltratar físicamente en Mateo 26, versículos 67 y 68. Entonces, dice Mateo 26, 67 y 68, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?
La segunda marca de esta fuerte confianza del siervo escogido de Dios en su obediencia en medio de la prueba, y esto es su obediencia en medio de la prueba, y esto lo podemos ver en los versículos 7 al 11, pero ya no nos da tiempo. Vamos a ver los versículos 7 al 11 el próximo domingo, en donde vamos a ver que la segunda marca es su obediencia en medio de la prueba. Entonces la primera marca es la preparación que redituaba, hermanos, en confianza. Pero esta preparación era un levantarse temprano, acudir al Padre, a donde estaba el Maestro, acudir con gozo, con gusto, porque Él escuchaba como sabios. Él oía, dice literalmente, inteligentemente, con una actitud correcta. Entonces, hermano, tal vez te podrás dar cuenta que es a la imagen a la que nos está invitando Isaías a que imitemos. Que la confianza fortalecida va a venir a través de una preparación correcta previa de nuestra exposición a la palabra de Dios. Yo recuerdo alguna vez, y creo que lo hemos contado, alguna vez estábamos con mi esposa, y digo, es vergonzoso lo que les vamos a contar, pero subíamos a ver a mi suegra. Ella vive en el 5º piso, y dejamos a los niños más chiquitos abajo, diciéndoles que íbamos a subir rápidamente y que que no tendrían que subir. Aparte, pues estábamos ahí y no queríamos tardarnos mucho con mi suegra, no porque no la quiera, aclaro. Pero bueno, lo que queríamos hacer era irnos rápido a la casa. Hermanos, llegó el momento en que estábamos allá arriba con mi suegra y se escuchó un grito desgarrador. Lo primero que pensamos es que eran nuestros hijos. Y las escaleras, hermanos, las pasamos volando, brincábamos, volábamos. Y yo escuché un grito de mi esposa que dijo, no, Dios, ¿por qué aquí está? Y a lo mejor ahorita me va a regañar. Pero desgarrador, desde lo más profundo de su alma. Oh, no, Dios, ¿por qué? Pero, hermanos, el grito que ella dio por fuera, yo lo daba por dentro. Iba igual. Todo lo que uno se imagina en ese momento. Pero fue una lección, hermanos, de ver dónde estaba puesta nuestra confianza en Dios. Hermanos, cuando bajamos, sí había habido un grito desgarrador, pero era de otra niña que se la había enredado. Iba pasando con su bicicleta con su papá, y el papá pues la subió en la bicicleta y se le atoró la piernita en los rayos de la bicicleta. Ya cuando bajamos, nos dimos cuenta, el sudor que tengo ahorita lo tenía en ese mismo momento. Dijimos, gracias Señor, pero pues yo creo que avergonzados. Luego lo hemos contado a los hermanos y ¿dónde estaba tu confianza? ¿Dónde estaba tu confianza? ¿Dónde estaba tu confianza? Hermano, yo les cuento esta historia, anécdota, pero de muchas otras maneras el Señor me ha mostrado que hay veces en que mi confianza es propia. Aunque ponga a Dios por delante, el origen de esta confianza no es la preparación. No es un oído sabio para oír inteligentemente, no es una disposición plena, no es esa disposición de ser el esclavo de Dios. Porque soy un dulos. Ahora soy el esclavo de Dios. Y al prepararme para las pruebas, como nos los ha enseñado ahorita, lo hacía el siervo, hermanos. No lo he visto reflejado en mi vida. Y he tenido que pedirle perdón a Dios. Porque quiero que la confianza sea el resultado de mi preparación diaria. Así que por eso me esfuerzo y le pido a la gente con la cual yo leo, con la cual yo estudio, que tengan el mismo respeto por el Señor. Y a través de los años, en diferentes estudios, discipulados que he dado, me doy cuenta y me da tristeza ver cómo a veces los rostros, como dice Proverbios, están en otro lado.
la distracción cuando el Rey de Reyes está hablando a mi vida, me está instruyendo. No está mi atención ahí, hermanos. O no está la atención en las personas, y a veces me enojo, y los que me conocen saben cómo les regaño, les exhorto. Pero es por imitar esta preparación que nuestro Señor Jesucristo tenía. Porque va a venir la prueba como la que estamos en este momento. Va a venir la prueba. Yo no quisiera que de repente muchos se vieran reprobados, que se cayeran, que estuvieran sufriendo por no estar listos, por no haberse preparado en el momento indicado, en el momento que había gracia, que se podía leer, que se podía uno reunir. Que Dios te da la oportunidad de tener la bendición de escuchar predicaciones. No solo para una inteligencia intelectual, sino para tú estar preparado, para ir a consolar. Que cuánta gente lo necesita en estos momentos. Pero tal vez también, como tu confianza está en ti, ni siquiera te has preocupado por el desvalido, por el que no tiene ahorita, tal vez se le está acabando el recurso. Lo más importante eres tú, y si tú comiste, es lo que te importa. Está mal. Para eso no preparó Dios a su siervo, y no te está preparando, te está haciendo que leas, que estudies, para estar pensando solo en ti, sino para consolar. Lo acabamos de leer. Para ir, para preguntar, para animar. Pero sé que tal vez estás en la desconfianza de Israel plena. Pero ahorita te diste cuenta por qué. Porque Dios quiso enseñar a Israel, y a Israel no quiso. ¿Cómo está tu confianza? Evalúala esta mañana, hermanos. Y que sea Dios quien te muestre. Y la próxima semana continuamos con el siguiente manjar de los siguientes versículos que te van a sorprender. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos que a veces nos parecemos a Israel. Que el pecado, Padre, que no hemos confesado, que se ha acumulado en nuestras vidas, ha hecho que desconfiemos cada vez más en ti, como Dios poderoso, creador, sustentador, proveedor. Muchos esta mañana queremos reconocer esta condición, sino de práctica, Señor. Sí que hay momentos en que dudamos, Señor, porque no palpamos tus bendiciones. Perdónanos, Señor, porque hoy tú nos has recordado que sigues fiel, a pesar de que nosotros no te buscamos. A pesar de que, Señor, creemos que te buscamos cuando nos saturamos de palabra con una actitud incorrecta. Somos como Israel, Señor. Perdónanos, Padre. A de verdad, Señor, doblar nuestras rodillas ante tu señorío, tu majestad, tu soberanía, Señor. Porque tú eres el Rey de todo. Permítenos, Señor, a partir de este momento, ir a ti de manera correcta cada vez que nos expongamos a tu palabra. Imitar la actitud de Jesús, el anhelo de estar contigo, Señor, porque a veces no lo tenemos. Lo confesamos esta mañana, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Y permítenos danos de tu bendición, de tu gracia, para ir a ti de mañana, de noche, en todo momento, con la actitud del siervo, con la actitud de Jesús, para estar preparados, Señor. Porque ahorita esta situación nos golpea, nos hiere de diferentes maneras, Padre. Aún, Señor, nos hiere y nos lastima por la indiferencia de muchos de nosotros, Señor. Que mientras estemos protegidos,
Mientras estemos comiendo, no nos interesa nada ni nadie. Perdónanos, Señor. Ayúdanos aunque sea a orar, pero de manera sincera, olvidándonos de nosotros, de lo que tenemos y de lo que no tenemos, para que así podamos glorificarte, honrarte, como lo hizo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.